Hola, buenas noches. No hay nadie en la sala todavía, pero vamos a empezar. Si no, ustedes después escuchan, digamos, la clase, ven y escuchan la clase porque va a quedar grabada. Primero que todo, bienvenido a esta clase. Me imagino que deben haber llegado a sus trabajos, igual que yo, un poquito cansados, así que espero que tengan un cafecito o una Coca-Cola, que es la que tengo yo, para poder animarnos y partir esta clase. Es un resumen de las 3 unidades, ¿ya? Bueno, les cuento, mi nombre es Iris Aida Rodríguez Garrido, yo trabajo en el área de capacitación y además hago clases en e-learning para ustedes, estuve trabajando con el grupo paralelo de ustedes. Entonces, los invito a integrarse y que veamos el tema de la comunicación corporativa. Bueno, primero que todo, tengo aquí unas palabras para ustedes que dice algo sobre la comunicación. Podemos decir que la buena comunicación es tan estimulante como una taza de café negro, o tan difícil como tratar de dormir después. Es decir, la comunicación interpersonal no es fácil. Y la comunicación dentro de las organizaciones tampoco. Lo importante es planificarla para poder ayudar a las personas dentro de la organización a coordinar las tareas y poder cumplir los objetivos que plantean las empresas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, esperamos que al término de la actividad los participantes, ¿cierto?, puedan conocer y entender la importancia de la comunicación corporativa, ver la parte interna y la parte externa dentro de en las organizaciones y cómo la comunicación corporativa influye en el trabajo diario y la comunicación corporativa externa en el crecimiento del negocio. Ese es nuestro objetivo. Ojalá podamos alcanzarlo. De todas maneras, la planificación incluye algunas actividades. Espero que cuando lleguemos a la actividad ya estén algunos de ustedes presentes para poder, me puedan responder las preguntas que les voy a hacer. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Bueno, ¿cuáles son los ámbitos de la comunicación en la empresa? Tenemos 3 ámbitos. Primero, el pilar fundamental es la persona, ¿cierto? Si no hay personas dentro de una organización, no existe la organización, por lo tanto, es el pilar fundamental. Después también la tecnología, ¿cierto? La tecnología para comunicarse tanto en forma interna como externa. Y lo tercero, las organizaciones que tienen una doble perspectiva dentro de las organizaciones. Tenemos por un lado, ¿cierto?, la comunicación interna que se da entre los diferentes departamentos y la comunicación externa, que es la comunicación que se da con las personas que están fuera de la organización, con las empresas, con el medio, cómo se relaciona la organización con el medio. ¿Ya? Veamos un poquito más la explicación. Tenemos la siguiente lámina. Como les decía anteriormente, las personas son fundamentales dentro del proceso de la comunicación para que exista comunicación. ¿Ya? Las organizaciones, como aclaramos recién, tenemos doble perspectiva. Por un lado, la comunicación interna, que es la que usted tiene con sus colegas, con las personas de las otras áreas, con las personas de los otros departamentos, con la gerencia, etc. Y externa, ¿cierto?, la que se refiere a la vinculación de la organización con el entorno, con el medio en donde desarrolla sus actividades. Es decir, el medio es donde está inserto su organización, si es un banco, si es una empresa retail, etc. Y tercero, la tecnología, que ha permitido, ¿cierto?, la tecnología ha permitido desarrollar la internet e intranet, que han permitido tener una comunicación más directa, ¿ya? Y que han ayudado, ¿cierto?, a alcanzar, comunicarse en forma más expedita dentro de la organización y también darse a conocer dentro de digamos, del mercado. ¿Ya? Ahí tenemos la tecnología. Son 3 ámbitos, son las personas,
las organizaciones y la tecnología. Vamos con la otra lámina. ¿Qué es la comunicación corporativa? Es una pregunta que seguramente va a aparecer en las pruebas de ustedes, así que lean esa parte detenidamente, ¿ya? La comunicación, ¿cierto?, es un proceso de intercambio de información. De la misma manera, la comunicación corporativa se refiere a la comunicación que es emitida por una empresa, ya sea verbalmente o por escrito, ya sea a través de los discursos, ¿cierto?, o a través de los mails, correos, etcétera, o por escrito. La comunicación corporativa puede ser dividida en la comunicación corporativa interna, que hablamos recién, ¿cierto?, que todo lo que tiene que ver con la información que fluye y sube, baja y se entrecruza entre las personas dentro de una organización, así como la comunicación corporativa externa, que es hacia afuera y que es percibida, ¿cierto?, es recibida por los medios, por quienes nos rodean, por los clientes, con los clientes objetivos, por todo tipo de, digamos, de personas que se interesen en el negocio y en lo que nosotros realizamos. ¿Ya? Sigamos. Bueno, comunicación interna, ¿cierto? Comunicación que se realiza, como decíamos, entre los empleados de la empresa, ¿ya? Entre los compañeros de trabajo, las diferentes divisiones de la empresa. ¿Y para qué sirve esta comunicación interna? Sirve para entregar información. Muy importante. Por ejemplo, el crecimiento del negocio, el cumplimiento de los objetivos, o a lo mejor el no cumplimiento de los objetivos, las cifras alcanzadas o las cifras no alcanzadas. También está la visión, ¿cierto? ¿Qué es la visión que tiene la organización, que quiere ser, sus valores y hacia dónde va? La misión, cómo vamos a hacer, ¿cierto? Cómo vamos a lograr esta visión, y los objetivos que son, que tienen que estar muy vinculados unos con otros, con los diferentes departamentos, ¿cierto? Los objetivos, por ejemplo, del área de ventas, del área comercial, ¿cierto? Los objetivos del área de recursos humanos, que tienen que estar vinculados para poder que se logre la visión y la misión de la organización, ¿ya? También tenemos, bueno, seguimos con la comunicación interna corporativa y se incluye también correspondencia entre oficinas a través de intranet, la página web oficial, entre otros. Muy importante la intranet porque ahí se entrega, qué sé yo, toda la información importante para las personas con respecto a la salud, qué sé yo, a los eventos, a las actividades a realizar, ¿ya? Bien. Comunicación externa, comunicación que se envía a los accionistas y otros organismos privados o públicos de la sociedad. Es decir, son los stakeholders que están, digamos, muy interesados en saber cómo funciona nuestro negocio, ¿ya? Si está creciendo, toda la información que sea relevante acerca de la gestión que se está realizando, ¿ya? Importante también ahí está la responsabilidad, es decir, que se tiene con el medio, ¿ya? Entonces, toda esa información la reciben las personas que están fuera de la organización, los interesados. Y luego, ¿cierto?, el objetivo de la comunicación externa, ¿cuál es el objetivo? Mejorar imagen, ¿cierto? Tener una mejor imagen. Y para lograr esto, que no es fácil, ¿cierto?, incluyen los informes anuales, los códigos de ética, los estados financieros y otros. Y sabemos que las empresas pueden tener un quiebre en su imagen corporativa cuando algún código de ética no es respetado, ¿ya? O cuando los estados financieros no han cumplido los objetivos que se esperaban, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de empresas, por ejemplo, como alguna empresa del grupo Penta, ¿ya? Ahora, importante la comunicación porque sin comunicación corporativa, tanto interna como externa, una empresa no puede realizar su pega, su trabajo. Y esto significa que no puede crecer a largo plazo, ¿ya? La idea, ¿cierto?, de una empresa es poder desarrollarse, crecer
posicionarse mucho mejor en el mercado y tener muchos clientes para trascender en el tiempo, ¿ya? Y la comunicación corporativa ayuda en este tema, ¿no? Permite que sea conocida la organización y se diferencie de otras organizaciones que realizan o que entregan o venden productos parecidos a esta organización, ¿ya? Bien. Vamos entonces. Comunicación externa. Fíjense ustedes que es una herramienta estratégica. ¿Qué significa? Que es planificada, ¿ah? Y que es necesaria para agregar valor. Lo que decía hace un ratito, que se diferencia dentro de un entorno muy competitivo. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, de la banca, es absolutamente competitivo. Todos los bancos tienen productos y servicios muy parecidos. Y ahí después vamos a ver cómo aparecen las personas, que son las que ofrecen estos servicios y pueden hacer la diferencia, ¿cierto? Si tienen una buena imagen y tienen... ahí está, se me había corrido el micrófono. Si pueden, a través de sus acciones, ¿cierto?, lograr posicionarse, desarrollar esta comunicación corporativa, les ayuda a cumplir sus objetivos mucho más fácil, ¿ya? Tanto de rentabilidad como de bienestar social, o ambos. Bien. Veamos. También en la unidad 1 conversamos acerca del clima organizacional, que el clima es como el tiempo, digo yo, ¿verdad? Es muy importante. Acá hay una definición de Acosta del 2002 que dice: el clima socio-psicológico laboral puede apreciarse como un conjunto de características y regularidades que son estables y perdurables en un periodo, en una organización o institución. A ver, más simple, el clima es como la atmósfera que existe en una organización. Y podemos tener atmósferas que son muy amigables, como podemos tener atmósferas que son muy malas, ¿ya? Y el clima influye en la motivación de las personas, va marcando el quehacer, ¿ya? Una persona que está en un clima positivo está contenta, está feliz, tiene ganas de venir a trabajar. Pero una persona que está en un clima negativo, ¿cierto?, le cuesta más cumplir los objetivos porque las relaciones son mucho más tensas y se producen mayores quiebres, lo que impide, ¿cierto?, una fluidez en el cumplimiento de los objetivos y echa a perder la comunicación, ¿ya? Bien, sigamos. Bien, ahí está, como decíamos, el clima expresa atmósfera emocional, ¿ya? Va marcando las relaciones interpersonales y afecta a todas las personas involucradas. Y esto, si uno tiene un buen clima laboral, las personas, como decíamos, están más contentas y eso se nota en el trabajo del día a día. Incluso lo nota el cliente externo. Lo mismo pasa si es al revés, ¿ya? Si la atmósfera emocional es negativa, si el clima es complicado, ¿no? Eso también se nota porque las personas andan más con desánimo, están como desanimadas o también están en un estado emocional del enojo o en el estado emocional de la resignación, y eso se nota en sus acciones y en la atención a los clientes, ¿ya? Tanto internos como externos, ¿ya? El clima entonces representa el ambiente humano dentro del cual realizan su labor los trabajadores de una empresa o servicio y que influyen en su comportamiento, por lo cual tiene un valor excepcional. Es decir, mejor clima laboral, más satisfacción en las personas, eso va a influir positivamente
en menos roces, menos quiebres y facilita la coordinación interna y el cumplimiento de los objetivos. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora a ver cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Podemos definir entonces la cultura como la integración de un sistema de valores compartidos, es decir, ¿cierto? En la organización hay ciertos valores que la gerencia, el gerente general, ¿cierto?, quiere para su organización y se comparte con las personas que están dentro de la organización, ¿ya? Los paradigmas, ¿cierto? Los paradigmas son normas y reglamentos invisibles, ¿ah? Que uno no se da cuenta, sino que se realizan, están como en la mente de las personas. En ningún lado está escrito el paradigma, pero uno lo sabe, ¿ya? También están las convicciones de lo que se quiere y lo que no se quiere hacer. Están las normas, que son muy importantes, ¿cierto?, de cómo nos vamos a organizar, las normas éticas, ¿ah? Las normas de las relaciones interpersonales, etcétera. Y creencias. Y las creencias que se tienen respecto a su servicio, respecto a su empresa, y que inciden en un comportamiento y en una manera de hacer característica y específica, ¿ya? Es decir, todo esto influye en cómo nosotros trabajamos, influye en nuestra tarea diaria, ¿ya? E incluso en la toma de decisiones, en la forma de solucionar y transformar los problemas latentes. Hay organizaciones que tienen una cultura donde los problemas no son oportunidades, sino que son problemas y se dejan pasar y se echa a perder las relaciones interpersonales. Pero hay otras organizaciones, ¿cierto?, que tienen una visión más positiva y que ven los conflictos o los problemas, ¿cierto?, como oportunidades de mejora. Es decir, cuando se produce un problema, ¿cierto?, ese problema se aborda, se trabaja y se mejora. ¿Ya? Eso también es característico de la cultura. Hay culturas donde las personas, ¿cierto?, están, es más fácil, es más abierto, de puertas abiertas, donde las personas pueden llegar a la gerencia y no tienen que escalar tanto para conversar con su gerente, y otras que tienen una estructura un poco más complicada, donde hay muchos cargos y para llegar al gerente tiene que pasar como 10 personas antes, ¿ya? Bueno, todo eso tiene que ver con la organización, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Elementos y funciones de la cultura organizacional. Oh, me quedó una hoja en blanco. Bueno, vámonos a los elementos. Como decía anteriormente, hay aspectos distintivos en cada organización. Todas las organizaciones se diferencian unas de otras, ¿ya? Porque tienen una visión y objetivos, y las personas que están dentro, ¿cierto?, tienen su forma de hacer, en el hacer, ¿ya? Bueno, los aspectos distintivos son el sentido de pertenencia y sus protagonistas, es decir, ¿cierto?, si yo me siento integrante, me siento que pertenezco a esta organización, estoy con la camiseta puesta, afronto los problemas, las situaciones, etcétera. La coordinación y la manera en que se instrumentan las tareas, es decir, con quién converso dentro de la organización, cómo se hacen los pedidos internos, cómo se coordinan las tareas, las reuniones que tenemos y cómo se instrumentan las tareas, ¿ya? Eso varía de una empresa a otra. La forma en que se ejerce el control y el autocontrol. Claro, porque hay normas que te dicen qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pero también está el autocontrol de cómo, ¿cierto?, se logra que las personas tengan su propio, utilicen el autocontrol en ciertas circunstancias, lo explotan, pero para eso se les educa, se trabaja, ¿ya? Se ayuda a través de la capacitación, del coaching, etcétera. Están también los criterios para estimular y reconocer los mejores resultados, que es importantísimo. ¿Qué criterios, cierto?, se definen para estimular a las personas que cumplen las metas, que cumplen los objetivos, y cómo se reconocen estas personas, ¿ya?
Y ahí viene lo que yo les decía recién, cómo se abordan los conflictos, el abordaje de los conflictos, ¿sí? Se trabajan los conflictos, se revisan, se conversan, se utilizan tácticas para resolverlo, ¿ya? Y por último, la posición ante el cambio, es decir, cómo estamos, digamos, frente a un mundo en constante cambio, ¿cierto? Nuestra empresa también está en posición, está con apertura de mente, flexibilidad, ¿cierto? Para abrirse a los cambios y a las nuevas estrategias para poder, ¿cierto?, cultivar y mantenerse en el mercado, ¿ya? Estos son los aspectos distintivos. Son 6. Vamos a ver ahora las funciones que asume la cultura, ¿ya? ¿Para qué sirve tener una cultura organizacional? ¿Qué me aporta? Bueno, me aporta. Sirve para diferenciarse de otras organizaciones y empresas con objetivos parecidos. Bueno, la banca, ¿cierto? O el retail, por ejemplo, tienen objetivos parecidos. Cultivar ciertos clientes, atraer clientes, manejar cartera, proyectarse en el mercado, etcétera. Y la cultura permite diferenciarse unos de otros, ¿ya? Para poder tener una identidad propia, ¿ya? Segundo, ofrece una identidad específica a la empresa en función de su misión. Es decir, lo que decíamos recién, tiene su identidad específica que los hace reconocibles en el mercado de acuerdo a la misión que están cumpliendo o que van a cumplir, ¿ya? Además, contribuye a potenciar un compromiso personal de cualquiera de sus miembros por separado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es decir, cada persona se compromete en forma personal a realizar bien su trabajo, hacer su pega bien, y eso es algo personal. Después tenemos el otro punto que es cohesiona a la organización y le ofrece cierta protección con respecto a ataques externos. Es decir, frente a una amenaza, o frente, no solamente a amenazas, sino frente a un desafío, ¿cierto? La organización, la cultura permite que se cohesione y la protege con respecto a cualquier tipo de ataque externo. Luego tenemos, refuerza las normas que deben tomarse en cuenta, ¿ya? Ayuda a que las personas, ¿cierto?, refuerzan el día a día en las acciones, las normas para que las personas las tengan claras y se puedan, digamos, hacer, se puedan realizar. Ofrece consistencia a la actitud de sus empleados, es decir, consistencia en lo que está en la misión, en lo que se está realizando y en lo que los empleados realizan, en las actitudes de ellos, ¿ya? Acá tenemos un gráfico, ¿cierto?, donde habla de la filosofía de los organizadores de la organización. También están, por ejemplo, acá muchos criterios de selección. Cuando una empresa sabe lo que quiere, para dónde va, ¿cierto?, tiene definidos los cargos de cada una de las personas, es más fácil que hay un criterio de selección, ¿ya? Y eso ayuda al desarrollo, la gerencia ayuda al desarrollo de esta cultura a través de la socialización. Bien, traté de explicarlo lo más sencillo. Bueno, tipos de comunicación organizacional. Aquí vamos a ver nuevamente qué es la comunicación externa. Si ustedes ven, acá dice comunicación externa, por un lado están las ventas, los instrumentos, la publicidad, las relaciones públicas y los medios de comunicación. Eso es la comunicación externa, corporativa externa. Para dónde, cómo yo me posiciono en el mercado. Tenemos acá una definición de Gary Krebs. La comunicación, dice, en las organizaciones implica dar información acerca de quién es, ¿cierto?, de lo que hace, y a la vez también recibir información entre las organizaciones y sus entornos relevantes. Es decir, poder recibir información del público objetivo que nos interesa, del medio en que estamos insertos, ¿ya? En el medio en que está inserto su empresa. Dar y recibir, dar a conocerse y recibir información son dos actividades muy importantes y están interrelacionadas.
pues se envía información de la organización a los representantes del entorno relevante, ¿cierto? Y además busca información pertinente al entorno, ¿para qué? Para poder posicionarse cada día mejor en el mercado, ¿ya? Ahora, les cuento una cosa, que la verdad que se invierte mucho más en la comunicación externa, ¿ya? Y eso no debería ser así, pero en general se invierte mucho más en eso porque se perciben los clientes fuera, ¿ya? Sobre todo. Pero la verdad que debería ser ambos, porque la comunicación interna también hay que invertir para que sea fluida, para que se coordinen bien las acciones, para que menos quiebres se produzcan, mejor es hecho el trabajo, la gente anda mucho más contenta y no se rompen las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque generalmente es por una situación, un problema puntual, un quiebre dentro de la organización, puede provocar un problema después a lo personal, ¿ya? Es decir, por un problema que tenemos de una forma de hacer el trabajo, se provoca después un quiebre en la comunicación interpersonal, ¿ya? Y a esa persona no me cae tan bien. Pasa de algo concreto a lo personal. Bien. ¿Qué es la comunicación interna? Bueno, la hemos estado definiendo, pero démosle otra miradita porque después vamos a hacer un ejercicio. Bueno, si estuvieran ustedes acá, la respuesta me la darían ustedes, pues chiquillos. Qué pena que se están perdiendo esta oportunidad de poder conversar un ratito entre ustedes y conmigo. Comunicación interna, entonces, ¿qué es la comunicación interna? La comunicación interna, ¿ya? Aparecen dos tipos de comunicación. La formal, que es la que se da dentro de la organización, y dice formal entre, ¿cierto?, la gerencia, los subgerentes, los supervisores, los empleados y todos, tanto ascendente como descendente. Y la informal, que es un tipo de comunicación que es espontánea y que es muy necesaria, ¿ya? Que se da cuando un trabajador necesita ponerse en contacto con otro, pero sin que exista un canal formal, ¿cierto? Porque los canales formales a mí solamente me permiten conversaciones formales. Yo no puedo estar a través de un canal formal transmitiendo rumores, pues no corresponde, ¿ya? Y a través de la comunicación informal, ¿cierto? Uno puede relajarse un poquito más, hacer comentarios, reírse un rato, ¿cierto? Tener algo más espontáneo, ¿ya? Más emocional de repente. Bien. O opiniones que quiera dar que no se atrevería a dar a través de la comunicación formal, ¿ya? Y aquí tenemos un ejercicio de comunicación formal e informal. Como no hay nadie para hacerlo, yo les voy a pedir que ustedes lo lean y traten de responderlo. Entonces dice, ejercicio, comunicación formal e informal. En las siguientes situaciones determine qué tipo de comunicación corresponde, formal o informal. Primera diferencia. Situación 1. María y Rosita, compañeras de trabajo en el área de recursos humanos, comentan en el café acerca de lo entretenido que les pareció la actividad de capacitación realizada fuera de la empresa. ¿Qué tipo de comunicación? ¿Formal o informal? ¿Qué dirían ustedes? De acuerdo a las definiciones que hemos dado, sería una comunicación informal, ¿ya? Vamos entonces a la situación número 2. El gerente general del Banco Bonito reúne a todo su personal para informar acerca de los desafíos que el banco tendrá el año 2016. ¿Qué tipo de comunicación será? ¿Informal? ¿Formal? ¿Qué dirían ustedes? Bien. Como es
¿cierto? Como el gerente, y es algo de trabajo, está dentro de la comunicación formal. Vean ejemplos, voy a pedir a ustedes que cada uno busque ejemplos de comunicación formal e informal dentro de su propia empresa, en su trabajo. Busquen por lo menos unos 2 o 3 ejemplos que les va a servir para practicar, ¿ya? Vamos entonces con la situación 3. Todo el equipo del área informática deberá enviar un informe a su jefe y a la vez al gerente corporativo acerca de los problemas que ha tenido con el cliente Entel. Todo el equipo del área informática, ¿cierto?, deberá enviar un informe a su jefe y también al gerente corporativo acerca de los problemas que han tenido. ¿Qué tipo de comunicación? ¿Formal o informal? ¿Para qué se van a reunir? ¿Para tomarse un café? No, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que la situación 3 es comunicación formal. ¿Ya? Bien, sigamos con la clase. Veamos un diagrama de comunicación dentro de la organización. Vamos a ver un diagrama entonces. ¿Se fijan? Ahí tenemos un dibujito, arriba sale un señor con una bandeja, muy formal con su corbatita, y abajo dos chiquillas conversando, seguramente alguna copucha, alguna situación puntual. ¿Ya? Veamos entonces el diagrama. Ya. Acá está, dice, comunicación interna. Chiquillo, la mejor forma de estudiar es hacer estos mapas conceptuales. Ustedes, para poder que les vaya bien en la prueba, deberían extraer las ideas principales, ¿ya? Ver las definiciones y de ahí hacer nubecitas, cuadraditos e ir relacionando la materia. Pero lo más importante de todo, chiquillos, que esta materia que estamos viendo, ustedes trabajan. Por lo tanto, esta la pueden ir aplicando todos los días y a cada rato. La idea es que ustedes relacionen la materia, ¿cierto? Cuando usted está hablando con un cliente, cuando usted está hablando, cuando está mandando un mail a su equipo de trabajo, o cuando está conversando con el gerente, ¿cierto? Ahí usted puede ir inmediatamente aplicando la materia. Si es comunicación formal, informal, si es interna, si es externa, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a mirar este gráfico, en este mapita. Dice comunicación formal. Y ahí tenemos una flechita donde cuelgan un rectángulo grande y otro más pequeñito, donde dice comunicación vertical. Dentro de la organización, entonces, dentro de la comunicación formal, dentro de la comunicación interna, comunicación formal, tenemos la comunicación vertical, que puede ser ascendente, la flecha lo indica, de abajo para arriba, o descendente, de arriba para abajo, ¿ya? Y ascendente significa entonces que yo envío información que me piden a mi jefatura, gerencia, etcétera, etcétera, sube. Y descendente significa que me envían información, pautas de operaciones, información desde arriba, desde la gerencia, subgerencia, jefatura, hacia abajo, hasta que llega a mi lugar, a mí, ¿ya? Por otro lado, tenemos en el otro cuadradito, ¿cierto?, que dice comunicación horizontal. También se da la comunicación horizontal. ¿Y qué significa la comunicación horizontal? Se produce entre personas y departamentos que están en un mismo nivel del organigrama. Se produce entre personas y departamentos que están en un mismo nivel del organigrama. Es decir, ¿cierto?, entre compañeros. Por ejemplo, comunicación horizontal podría haber cuando se reúne, no sé, el jefe de venta, con el jefe de servicio, con el supervisor de cobranza, el jefe de auditoría, etcétera, y tienen una reunión,
¿ya? Ahí se da una en horizontal, comunicación horizontal, entre pares, ¿ya? Después, por el otro lado, tenemos la comunicación informal, que es la que se da la comunicación en el pasillo, cuando hacemos la pausa para ir a tomar un café, cuando estamos en el almuerzo en el casino, cuando nos estamos fumando un cigarrito afuera y conversando con la colega, ¿cierto? Que pueden ser temas de trabajo, ¿cierto? Evaluaciones, rumores, chismes, etcétera, ¿ya? Y la comunicación interna es muy importante, porque es una herramienta que nos permite gestionar la empresa, ¿ya? Bueno, no me pueden hacer consultas. Ahora, cualquier pregunta al final de la presentación les voy a dar mi mail, por si acaso tienen alguna duda de lo que hemos estado conversando. ¿Mm? Bueno, vamos con la otra lámina. Acá tenemos, ¿cierto? Acá tenemos una pirámide donde restos de empleados, le vamos a poner restos de colaboradores más bien, ¿cierto? Tenemos los mandos medios y tenemos la alta dirección. Y en este gráfico se puede ver bien claramente la flechita que sube, comunicación ascendente, todo lo que sube, asciende, ¿ya? Y todo lo que baja de la alta dirección, mandos medios, a los restos de los colaboradores, comunicación descendente. Ahora, todo lo que es entre compañeros, que es el que está en medio entre la alta dirección, bueno, entre compañeros, digamos, está puesta justo en mando intermedio, pero también el resto de empleados, comunicación horizontal. Ahí se da la comunicación horizontal. ¿Qué significa? Que están al mismo nivel. ¿Ya? ¿Tipo de comunicación organizacional? Reforcemos. Horizontal. ¿Dónde se produce? Entre personas al mismo nivel jerárquico. Dentro de la organización. Mismo nivel jerárquico. ¿Cuál es la función de la comunicación horizontal? Puede ser ayudar a las personas, escuchar a las personas, apoyo emotivo y social entre los trabajadores. También puede ser coordinar tareas entre las áreas, ponerse de acuerdo en que los objetivos estén en coordinación y no en controversia, ¿ya? Y así pueden estar organizadas y puedan ser coherentes unas con otras. Es decir, que, ¿cierto? Por ejemplo, el área de ventas, que quiere subir las ventas, no está en confrontación, por ejemplo, con el área de cobranza. ¿Por qué? Porque venden tan rápido que no se evalúan quizás muy bien a los clientes, después se produce un quiebre del objetivo de cobranza porque hay mucha morosidad. Por ejemplo, ustedes busquen ejemplos también, chiquillos. Busquen ejemplos, pero de su empresa. La única forma de aprender, ¿cierto?, es aplicando. Y como ahora no podemos, yo no les puedo hacer preguntas ahora, les pido por favor que ustedes se pregunten, y busquen y vean el tipo de comunicación horizontal dentro de su empresa, la reconozcan. En el día a día pueden partir la mañana y decir, esta es comunicación formal. No, esta es comunicación informal. Esta es comunicación ascendente. Estoy enviando un informe. No, esta es comunicación descendente formal. Mi jefe me está mandando un informe, etcétera. ¿Ya? Acá está, tipo de comunicación organizacional, y aquí tenemos lo que les decía recién, un ejemplo, una reunión donde está el supervisor, ¿cierto?, del departamento de compras, está el supervisor del departamento de finanzas, está el supervisor del departamento de cobranza, está el supervisor del departamento de servicio al cliente, etcétera, etcétera. Y están en esta reunión conversando, cosas de trabajo, quizás revisando los objetivos para que los objetivos no estén en confrontación, sino que los objetivos sean coherentes, ¿cierto? Y puedan conocer y obtener toda la información para poder ayudarse y coordinar las tareas en el día a día. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a ver entonces, dentro de la comunicación interna, la comunicación vertical ascendente,
¿ya? Y esto es la comunicación que sube, ¿ya? Entre las diferentes posiciones de la jerarquía empresarial, entre trabajadores a supervisores y viceversa, ¿ya? Si es asciende hacia los supervisores, ascendente. Si baja de los supervisores con tareas, pautas de trabajo, es descendente, ¿ya? ¿Qué es lo positivo de esta comunicación? Es que se pasa información con la cual permite saber qué está ocurriendo en los diferentes estratos de la organización. Es muy importante que fluya, ¿ya? Porque cuando no fluye la información, cuando a mí no me dicen lo que está pasando o no me dan mis objetivos, yo no conozco mis objetivos, se producen quiebres. ¿Por qué? Porque yo no sé si estoy cumpliendo o no cumpliendo y eso provoca insatisfacción. Y obviamente eso va a influir en el clima laboral porque se producen quiebres en las relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces, importante que fluya la información. Sube, ¿cierto? Asciende o baja. Aquí tenemos. Vamos a ver los tipos de mensajes que se dan en el ascenso, ¿ya? Flujo, forma ascendente. ¿Qué quiere decir? Mensajes que suben, el flujo que sube. Por ejemplo, mensajes relacionados con la rutina, cuando usted tiene que informarle a su jefe cómo estuvieron las ventas, o tiene que informarle a su jefe algún problema que resolvió, o tiene que informarle a su jefe algún quiebre que se produjo en el equipo, etcétera, ¿ya? Disculpen. También tenemos valoraciones hechas por expertos con respecto a alguna área, alguna evaluación que se haya realizado y que se informa a la gerencia. También está la retroalimentación en la realización de tareas, es decir, comentarle al jefe cómo le resultó la tarea, si se pudo realizar lo que se había programado, si se cumplió, cómo se cumplió y si no se cumplió, cuáles fueron los factores que provocaron los quiebres, ¿ya? Informe sobre los problemas, que decíamos recién, ¿cierto? Si hay algún problema en el área de servicios, si hay algún problema con un cliente de forma específica, ¿con qué idea? La idea es que el jefe esté informado, ¿cierto? Y pueda ayudarlo a solucionar el problema que se produjo, ¿ya? Bien. Ahí chiquitito, no sé si ustedes pueden ver, salen la gerencia, etcétera, y los diferentes departamentos. Aquí está. Vertical ascendente, tenemos, ¿cierto? Los empleados, los obreros que suben la información al supervisor, pero a la vez también baja, ¿ya? Y tenemos al técnico y el empleado que informan al supervisor, y los supervisores a la vez informan al gerente. Pero si ustedes se fijan, las flechitas van para arriba y para abajo. Por lo tanto, también vienen las respuestas respecto a la información que se entrega. Y eso es muy importante. La retroalimentación de lo que está pasando, ¿ya? Porque es muy fome si uno envía un informe y nadie le dice nada. Entonces uno tiene que pedir la información también para poder verificar, ¿cierto?, si el trabajo se está realizando correctamente. Ahora veamos tipo de comunicación organizacional vertical descendente. Del gerente, ¿cierto? Vean las flechitas. El gerente general entrega la visión, los informes de productividad, los logros, ¿cierto? Las cifras al supervisor, y el supervisor entrega la información a los empleados, ¿cierto? Hay obreros, técnicos, etcétera. Generalmente es muy importante que esta información no solamente tenga la parte oral, sino que también por escrito, porque a veces se pierde mucha información en los cargos intermedios, del gerente al subgerente, al jefe, y después lo que llega al supervisor a veces no es todo lo que el gerente quiso decir, ¿ya? Las personas interpretamos las cosas y a veces acortamos los mensajes o los interpretamos y los cambiamos incluso los mensajes. Ustedes tienen esa materia, me queda una miradita ahí, ¿ya? Nosotros podemos
cambiar el mensaje y le cambiamos el sentido del mensaje, ¿ya? Bueno, todo eso tiene que ver con, en este caso, la comunicación descendente. La dirección informa a los subordinados lo que está pasando, ¿ya? Claro, lo que yo les decía, aquí se puede producir y se produce distorsión en la comunicación. Se va cambiando, se va acotando, o se va agregando o se va interpretando, ¿ya? Lean dónde sale esa materia, distorsiones de la comunicación. Bien, sigamos. Tipos de comunicación organizacional, y aquí tenemos la descendente. Fíjense los dibujos, porque ahí está muy claro. Se fijan, vertical, y salen una pelota negra bajándola, ¿cierto?, hacia el público. Y la horizontal, ¿cierto?, se entremezclan entre todas las flechitas, ¿ya? La vertical descendente es utilizada por los mandos superiores, la dirección, con el fin de mantener informados a los trabajadores, y eso es muy importante, que la información venga de la fuente, ¿ya? Con ella se controla la conducta de las personas, también se utiliza para regular los sistemas de funcionamiento, para decir cómo debe hacerse tal o cual cosa, ¿ya? Conductas de éticas con respecto a lo que se divulga o no se divulga, normas de convivencia, ¿ya? Se trata de información de poder, ¿ya? Es decir, viene desde arriba. Y lo que decía delante, su efectividad depende de lo extensa que sea la jerarquía de la empresa. Si tenemos muchos cargos intermedios, cada persona puede ir acortando, puede ir nivelando, acortamiento general del informe, de los rumores, etcétera. Entonces, ahí se van produciendo mayores quiebres. O sea, se agudiza, ¿cierto? La versión se convierte más pequeña, o cada persona asimila e interpreta el mensaje, ¿ya? Y cuando lo tiene que decir a otro, ya el mensaje está en lo mínimo. Por ejemplo, ustedes me imagino que han jugado el teléfono. Uno parte... le dice algo en el oído a una persona, un mensaje, y este se lo dice a otro, y así, y al final el mensaje se convirtió en absolutamente diferente al del inicio, ¿ya? Cuando hay muchas personas, cuando la jerarquía es muy extensa. Los mensajes en descenso. Ahora, ¿cuáles son mensajes que bajan? Mensajes relacionados con la rutina, es decir, lo que usted necesita realizar, cómo lo debe realizar, ¿cierto? Las fechas de entrega, los gráficos, etcétera, etcétera, ¿ya? También están ahí las órdenes e instrucciones específicas de algo puntual, de alguna situación puntual que usted esté manejando, ¿ya? Las pautas de operación, de funcionamiento. Ojo, esto léanlo, por favor, porque de todas maneras esto entra en las pruebas. Pautas de operaciones, ¿cierto? En los mensajes que defienden, directivas de cambio de política, crecimiento de la organización, un nuevo departamento, los objetivos para el próximo año, etcétera. Ya son mensajes de poder, donde te dicen lo que tú necesitas hacer o te informan lo que está pasando dentro de la organización, los cambios. Ya, es muy importante. Entonces aquí vamos a hacer otro ejercicio, pues. Bueno, lo voy a hacer sola. Ejercicio, comunicación ascendente y descendente. En las siguientes situaciones determine a qué tipo de comunicación corresponde. Ascendente o descendente. Situación 1. El gerente de área pide al jefe de auditoría que le envíe un completo informe de las soluciones implementadas en el caso Banco Bonito. ¿Ya? ¿Qué tipo de comunicación corresponde? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ascendente? No, porque el gerente le pide al jefe de auditoría, ¿cierto? Por lo tanto, pero como es algo de trabajo, es
formal, ¿cierto? Es una comunicación formal descendente. Formal descendente. ¿Ya? Bien, vamos con la situación número 2. Uno de los colaboradores del área de contabilidad prepara una presentación sobre los resultados del mes de agosto para enviarlo a su jefe, el gerente de área. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Descendente? No, es ascendente. ¿Por qué? Se lo manda a su jefe, ¿cierto? Para que lo envíe al gerente de área. Por lo tanto, es una comunicación formal ascendente. ¿Ya? Y tenemos la situación número 3. Todo el equipo del área informática pide una reunión a su jefe, el gerente de informática, para informarle de los quiebres frecuentes que han tenido dentro del equipo. ¿Ya? Por lo tanto, es una comunicación ¿de qué tipo? Todo el equipo del área informática pide una reunión a su jefe, el gerente de informática, estamos hablando de comunicación formal ascendente. ¿Ya? Espero que haya quedado más o menos claras las definiciones. Bien, sigamos. Los flujos de mensajes. ¿Creen ustedes que se puede eliminar el rumor? No es fácil, pero quizás se pueden dejar ciertas normas y ciertas reglas para evitar, es difícil, ¿cierto? Pero para evitar que este rumor vaya creciendo, cuando yo le digo a mi gente, le digo, ¿cierto? Tengo las puertas abiertas, cualquier consulta a mí, cualquier duda, cualquier consulta. O informo, ¿cierto? Si se escucha que hay algo que está pasando, la gente no sabe, empieza a interpretar y puede interpretar cualquier cosa, ¿ya? Entonces ahí es donde debe aparecer la comunicación formal de la gerencia, de la jefatura, para decir qué es lo que está pasando, ¿ya? Bueno, debido a que los canales oficiales de la comunicación formal están controlados y restringidos, es decir, yo no puedo estar mandando mi currículum desde un canal formal para otra empresa, ¿ya? Porque solamente son para el tema de trabajos, ¿ya? Para eso hay otros canales que son más flexibles y abiertos de la comunicación informal. Las personas que trabajan en grupo necesitan comunicarse de maneras muy diversas sobre un sinnúmero de cuestiones y temas, no solamente de pega, sino que también dar sus opiniones, canalizar algunas emociones, ¿cierto? Entonces ahí a la hora del cafecito, a la hora de fumarse el pucho, o a la hora del almuerzo, o a la salida, ¿ya? Para esto se utiliza la ruta clandestina y otros sistemas informales y redes análogas también se desarrollan y son utilizadas para transmitir un gran número de mensajes. Y los temas son variados. Y no hay restricciones porque ahí, en este canal informal, puedo hablar de lo que yo quiero cuando me estoy fumando el cigarro o si me estoy tomando un cafecito. ¿Ya? Bueno, las redes informales transmiten una gran cantidad de mensajes, ¿ah? Así que muy cuidadosos. Estas redes son muy flexibles y como se mueven sin restricción, avanzan y fluyen muy rápido. Los mensajes, rumores y chismes viajan a través de esta ruta clandestina. Ahora, estos chismes, mensajes o rumores pueden provocar un quiebre profundo, un impacto profundo en la organización cuando yo de verdad digo algo que no estoy seguro y le voy agregando o quitando, ¿cierto? Puedo provocar inseguridad en mis colegas o crear un rumor que puede causar un quiebre en el área, ¿ya? Pero también esto tiene consecuencias, ¿ya? Para aquellas personas que inician este tipo de rumores o de cagüines, ¿ya? ¿Por qué? Porque la exactitud en esta ruta es muy baja. Ahora, si el rumor es largo, ¿cierto? Obviamente la exactitud es pésima, baja, ¿ya? A no ser, por ejemplo, que el mensaje sea muy corto. Por ejemplo, ahí sale un ejemplo, el jefe acaba de renunciar, Mercedes fue ascendida, pero si te cuento que el jefe se va a ir a la empresa tantito porque le pasó y ahí ya
muy largo se pierde la exactitud y puede provocar conflictos, ¿ya? Bien, por eso hay que cuidar, hay algo que muy importante que se dice: Dios nos dio 2 orejas y una boca. 2 orejas para escuchar, una boca para hablar, por lo tanto hay que mantener la boca cerrada en algunas ocasiones, ¿ya? Más vale cerradita, no cultivar el cagüín, porque puede hacerle mal a usted mismo. Bien, vamos a pasar entonces ahora a ver la comunicación corporativa externa, ¿ya? Dijimos que la comunicación corporativa externa es la información que da respecto a sí misma, darse a conocer, y recibe de su entorno que le rodea, ¿ya? De los públicos importantes para ello. Bueno, vamos a hablar de la marca. A través de la marca, una empresa alcanza una reputación. Es muy importante, sobre todo en el área financiera, tener una marca que sea respetable, creíble y respetable, ¿ya? Que logre una identidad, estar en directa relación con el posicionamiento de su marca. Es decir, si mi marca es creíble y respetable, voy a atraer clientes y voy a posicionarme bien en el mercado. Pero si mi marca no es creíble, por supuesto que voy a tener una gran pérdida de clientes y respetabilidad, ¿ya? ¿Qué es la marca corporativa? La marca que representa a una organización, no un producto, ¿ya? Es, por ejemplo, Banco Estado, organización, ¿ya? Y ahí está el patito Banco Estado, pero la marca corporativa es Banco Estado. Veamos este cuadrito. Tenemos acá el concepto de marca. ¿Qué es una marca? Es una representación simbólica. La marca es una representación simbólica que se sostiene en la identidad y la imagen de una organización. Es decir, la marca se sostiene ¿en qué? En la identidad, ¿ya? Y en la imagen de una organización. Podemos decir entonces que identidad más imagen igual marca. Ahora, ¿qué es la identidad? Es el concepto de emisión, es la manera en que la organización se concibe y se ve a sí misma. ¿Cómo me veo yo a mí misma? Mi identidad, ¿ya? Y esto tiene que ver con los empleados, ¿cierto? Los ejecutivos, los accionistas, los proveedores, ¿cómo nos vemos nosotros? Y la imagen es el concepto de recepción. Es cómo la organización es percibida por su entorno, por el mercado, ¿ya? La imagen es muy importante, muy potente, ¿ya? Ahora, las marcas son inelásticas y frágiles porque están profundamente enraizadas en la mente de las personas. Es decir, cuando yo tengo en mi mente enraizada una marca, si esa marca se quiebra, se rompe por cualquier motivo, me va a quedar en la mente, ¿ya? Por eso es importante cuidar la reputación. Ahora, la identidad, ¿de quiénes? De quienes constituyen la organización. Y ahí están los empleados, los ejecutivos, los accionistas, los proveedores. ¿Y la imagen de quién es? ¿Quién la ve? Del público, clientes, usuarios, consumidores, autoridades, la prensa, etcétera, ¿ya? Entonces, marca igual identidad más imagen. Identidad, concepto de emisión, cómo nos vemos, cómo nos concibimos. Imagen, concepto de recepción, cómo somos percibidos en el mercado, ¿ya? Cómo nos ven los clientes, ¿ya? Identidad, ¿cierto? Son las personas que están dentro de la organización, los empleados, los gerentes, los ejecutivos, etcétera. Y imagen, las personas
personas que están fuera, que son el público, los clientes, los usuarios, los clientes que utilizan nuestro servicio, etcétera, la prensa, etcétera. ¿Ya? Bien. Y aquí tenemos un ejercicio, pucha, qué pena que no lo vamos a poder realizar, pero, a ver, miren, quiero que lean este ejercicio y contesten 3 preguntas. Imagínense que usted tempranito, el día sábado, va a su tienda favorita porque hay una super liquidación, ¿ya? Y esa super liquidación es solo por un día, ¿ya? Después los precios van a volver a estar iguales o más caros. Para eso usted se prepara y llega temprano ese día. Apenas se abren las puertas, usted recorre los siempre impecables mostradores y de repente escucha a un vendedor decirle a otro: la tienda luce realmente preciosa, pero tú sabes, ya vendrán esos odiosos clientes y no dejarán nada en su lugar. La pregunta es, usted como cliente, ¿qué sentiría con ese comentario? Ahí solamente dígame qué le pasó en la guatita. ¿Le dio rabia, le dio lata, le dio empatía? ¿Ah? ¿Qué le pasó al escuchar ese comentario? No era para usted, pero justo iba pasando, usted y la persona que lo acompañó. Una emoción, solo una palabra. Número 2, ¿te enfriaría su entusiasmo por comprar ese lugar? El haber escuchado ese comentario, ¿le enfría o no le enfría? Si le enfría, ¿se va? Si no le enfría, ¿se queda y compra? Tercero, ¿cree usted que ese comentario de esos 2 vendedores que estaban ahí en la puerta refleja una actitud de la tienda hacia el cliente? Es decir, esos 2 vendedores son la cara de la tienda frente al cliente. ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, si usted quiere saber la respuesta a este ejercicio, responda a las 3 preguntas y me lo manda a mi mail. AIDHAYDE, con una sola E, aidrodriguez@hotmail.com. Y yo le cuento la respuesta a este ejercicio porque ya no vamos a alcanzar a ver la hora. ¿Ya? Bien. Hagan el ejercicio que les va a servir para aplicar materia. ¿Ya? Vamos a aplicar materia. Identidad corporativa. ¿Identidad corporativa qué es? Es la autopresentación y el comportamiento de una empresa. ¿Ya? O sea, es cómo soy, mi autopresentación, cómo me porto, tanto a nivel interno como externo. Pero esto es estratégicamente planificado y operativamente aplicado. Es decir, yo puedo trabajar esto para tener, ¿cierto?, para cultivar en las personas en forma interna una identidad corporativa fuerte, ¿ya? Para que puedan también a través de sus acciones mostrar esta identidad a las personas. Y eso absolutamente va a mejorar la imagen de mi organización frente a los clientes, ¿ya? Podemos decir entonces que la identidad es el ser de una empresa. ¿Y por qué se conforma la identidad? Por su cultura y manifestado a través de la actuación y la comunicación. La identidad corporativa es el conjunto de símbolos, comunicación y comportamientos de una empresa basado en la visión y misión de la misma. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo digo, mi visión es llegar a ser el número 1 en servicio al cliente, ¿cierto? Llegar a diferenciarme del mercado, ¿cierto? Entonces, mi trabajo va a ser, ¿cierto?, que las personas se identifiquen con esto, y para esto debo planificar, ¿cierto?, las acciones para ayudar a las personas a que se identifiquen, ¿cierto?, y puedan actuar, sus acciones, ¿cierto?, actúen y sea consistente entre lo que yo digo a través de mi visión, misión, y lo que las personas hacen en el día a día con los clientes. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Por qué es importante la identidad corporativa? ¿Por qué es tan importante que las personas tengamos identidad corporativa? Primero, porque aumenta la motivación entre los empleados. Es decir, permite que los empleados se identifiquen con la empresa. Aumenta el compromiso. ¿Ya? A mayor identidad, mayor motivación, mayor compromiso, y eso significa que cumpliré mejor los objetivos. ¿Ya? Porque me siento contenta. B. Inspira confianza entre los públicos objetivos externos de la empresa. ¿Por qué? ¿Cierto? Cuando hay una poderosa identidad corporativa, los públicos la perciben.
pueden visualizar, ¿cierto?, una imagen clara de ella, ¿ya? Y eso da seguridad y confianza entre que lo que dicen es lo mismo que es lo que hacen. Hay consistencia entre la palabra y las acciones, ¿ya? O sea, cuando las personas ven esto, si yo digo como ejecutivo, no se preocupe, su préstamo va a estar, vamos a evaluarlo y va a estar en 3 días, ¿cierto? Yo lo cumplo. Entonces la persona dice, ah, mire, esta empresa bancaria, ¿cierto?, cumple, ¿ya? Por lo tanto, la próxima vez que yo quiera pedir un préstamo, o algún pariente, o algún vecino, o algún amigo lo quiera pedir, yo voy a recomendar, ¿cierto?, a mi banco porque me inspira confianza, ¿ya? Importancia de la identidad corporativa, C. Tiene conciencia del rol de los clientes, ¿cierto? Permite saber lo importante que son los clientes. Que si no tenemos clientes, no tenemos empresa y no tenemos nada, ¿ya? Inspira confianza del cliente, ¿cierto? Hay una base, una relación continua a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es lo que yo hago y eso es lo que perciben los clientes y esto nos asegura el futuro de la empresa en un ámbito tan competitivo como es el de la banca, ¿ya? Y D, tiene conciencia del papel vital de los públicos objetivos financieros, ¿ya? Además, ¿cierto?, de las empresas que son las que piden los préstamos, confían en ellos, porque estas empresas asumen el mayor riesgo, ¿ya? Saben que para subsistir en el mercado hay que tener clientes, ¿ya? Hay que cuidar, ¿cierto?, cumplir con los clientes, atraerlos. Y el público, las empresas, es un público financiero importante, ¿ya? Bien, también tenemos algunos requisitos esenciales que debe cumplir una marca corporativa. Para que una marca, ¿cierto?, sea potente, primero, número 1, tiene que tener notoriedad. Debe ser reconocida o recordada por su audiencia relevante, ¿cierto? Tiene que estar enraizada en la mente de las personas que son su audiencia relevante. Por ejemplo, ahí tenemos el patito Caja Vencida. Después tenemos, número 2, que inspire confianza. Es decir, me debe ofrecer seguridad. Debe ofrecer seguridad al consumidor final. Es decir, no debe tener quiebre, ojalá. Y si tiene quiebre, debe manejarlo a través de la comunicación y, ¿cierto?, mejorarlo para poder seguir, que las personas sigan confiando, ¿ya? Tiene que ser consistente. Lo que se dice, se hace. De esa forma se cultiva la confianza. Trayectoria. Bueno, se dice que el éxito engendra el éxito. Es un dicho muy antiguo, ¿ya? Y esto es particularmente cierto en el caso de las marcas corporativas, y ahí tenemos, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola Light, la Coca-Cola Cero, trayectoria, ¿ya? Bien, y con esta última lámina, ¿cierto?, con los requisitos esenciales que debe cumplir una marca corporativa, estaríamos finalizando la sesión de hoy. Y como les digo, lamento que no hayan participado ningún alumno, pero este tema va a quedar grabado, ¿ya? Y ustedes lo van a poder revisar y cualquier duda que tengan, yo les di mi mail, me la envían y yo les envío la respuesta del ejercicio o las consultas de algo que no lo tengan absolutamente claro, ¿ya? Bien, muchas gracias y nos veremos, conversaremos en otra ocasión.